A inicios de esta semana me llamó la atención un comentario que vi en el grupo de intercesión. Y este comentario más o menos era algo así. Dice: fíjense que les quiero compartir que en la noche le robaron a mi vecina todas las llantas de sus coches. Y le doy gracias a Dios porque en mi caso mis dos coches que se quedan también afuera no los tocaron. ¿Y sabes que eso es el gran favor de Dios? Cuando pasan situaciones así, yo puedo reaccionar de dos formas. En este país la inseguridad, mira las autoridades, mira la policía, seguro están conyugados ahí con la policía. Y puedo yo estarme quejando o puedo decir: Señor, gracias, como lo hizo esta persona, porque sé de quién dependo y sé quién es el que tiene cuidado de mí, de mi familia y de todos mis bienes. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18 dijo lo siguiente: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, esto es un estado, un estilo de vida, el poder estar siempre agradecidos con Dios. Cuando una preocupación surge en nuestras vidas, comienza a absorber toda nuestra atención. No sé si tú te has puesto a ver esto, pero cuando hay algo que te preocupa, simplemente te desconectas de todo lo demás y en ese momento comienzas simplemente a concentrarte en cómo resolver esta situación. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Magnificas. Empiezas a magnificar el problema y por el otro lado minimizas lo que Dios puede hacer en tu vida. Y el operar así nos comienza a llevar a una serie de situaciones que comienzan como a ser un torbellino, porque cuando yo estoy guiado por el problema y mi atención y mi foco está en mi preocupación, ¿qué es lo que sucede? Una decisión se convierte en otra decisión que viene a traer consecuencias peores. Y yo quiero salir en mis propias fuerzas. ¿Y qué sucede? Se sigue complicando porque lo sigo haciendo en mi afán y en mi preocupación. El afán, simplemente, yo creo que la mejor definición es la carencia de fe. Y tú sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú sabes que el preocuparnos con afán es pecado. Y no en el sentido de condenación, sino simplemente pecado, para no ponerlo desde el punto de vista religioso, es errar al blanco. Nos salimos del propósito de Dios. Cuando tú comienzas a preocuparte, la preocupación, la falta de paz, el afán te va llevando a que te salgas del propósito de Dios, porque comienzas a tomar decisiones en un camino que ya va desenfrenado hacia una serie de situaciones que van a complicarse más. ¿Por qué? Porque carezco yo de la fe. Y cuando ese afán va ganando terreno, mi vida comienza entonces a desordenarse y comienza a entrar también un caos. Asimismo, muchas veces nos podemos enojar, nos podemos entristecer cuando vemos que Dios no responde en esos tiempos de desesperación, en esos tiempos de prueba. Y cuando eso sucede, cuando no recibimos lo que estamos esperando en el tiempo que lo estamos esperando, entonces lo que sucede es que comenzamos a reclamarle a Dios, comenzamos a valorar cosas que no le dábamos valor antes. ¿Y qué sucede? Me empiezo a quejar. Hoy en día, si nos ponemos a ver en esto y ponemos atención, yo recuerdo que hace muchos años, cuando nació mi hija Andrea, ella no podía decir una palabra. Costó mucho trabajo que ella comenzara a hablar. Ella tenía 5 años y todavía no decía ni siquiera mamá. En ese entonces, sobre todo, el foco y la atención de mi esposa estaba en que dijera esa primera palabra. Y yo recuerdo que en ese momento íbamos a
lugares donde había niños y las mamás que estaban también por ahí. Yo me acuerdo que les decían a los hijos, ya cállate, ya me tienes harto, ¿verdad? Y nosotros con que dijera una palabra, con eso para nosotros sería el mejor regalo. Y a lo que voy con esto es que vemos nosotros situaciones donde pues hay personas que incluso hoy se están quejando de su trabajo y dicen, ve el jefe que tengo, ve donde me tocó trabajar, ve mi situación, pero no ponemos atención en que hay personas que llevan ya 1 año, 2 años sin percibir un ingreso porque hoy no tienen una fuente de trabajo. Yo me puedo quejar, y muchos lo hacemos en esta ciudad, del tráfico. ¿Cuántos nos hemos quejado del tráfico? Este tráfico en esta ciudad es terrible, ¿sí? Pero tú no te has puesto a ver a veces cuando vienes en el tráfico que hay personas que están pasando en el frío y que se tuvieron que levantar tal vez 3 horas antes que tú para poder tomar un transporte público y poderse subir a un autobús, a un pecero y poder llegar a su destino de trabajo. Y a lo mejor tú puedes ir en ese autobús, en ese pecero, ¿verdad? Y vas ahí, vas reclamando, ay, cómo me gustaría estar como el de al lado que va en ese coche. Y el del coche se está quejando del tráfico, ¿verdad? Pero de repente resulta que se para el micro y se sube alguien en una silla de ruedas. Y en esa silla de ruedas no hay quien le ayude. Y él todos los días, o esta persona, ella, tiene que subir, o hay alguien que le ayude por misericordia a tomar esa silla de ruedas y subirse al transporte público. Y esta persona puede decir, ¿cómo es posible? Ve cómo estoy, ve mi situación, todos los días me tienen que llevar, todos los días dependo de alguien. Pero resulta que esa misma persona puede llegar a tener un familiar en el hospital, postrado en una cama, con una parálisis completa del cuello hasta sus pies y no se puede llegar a mover. Y esta persona que tiene una parálisis total y nada más puede mover su cabeza y puede gesticular algunos gestos en su cara, puede llegar a decir, cómo me gustaría incluso estar como este que está en una silla de ruedas. ¿Lo crees? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el mensaje? Que muchas veces por estarnos enfocando en problemas menores, perdemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas de manera grande, hermosa y maravillosa. Y de esto se trata precisamente este mensaje. El que yo pueda hoy estar aquí es un regalo de Dios. Y cada vez que yo tengo gratitud, que soy agradecido con Dios, entonces las cosas comienzan a ser diferentes, porque Dios ve esos corazones agradecidos. Te quiero compartir una historia aquí en el libro de Génesis y quiero que veas cómo somos nosotros grandemente bendecidos, porque esta bendición muchas veces la dejamos de ver. Y en esta historia es una historia acerca de Abraham y de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Fue un invitado incómodo porque Dios solo llamó a Abraham a llevarlo a una nueva tierra, porque ahí estaba preparado ya un plan para Abraham y para su familia. Pero Lot dijo, yo quiero ir con mi tío. Y entonces la bendición que tenía Abraham comenzó a crecer. Y esta bendición se le empezó a compartir también a Lot en sus posesiones. Y llegaron a un lugar que parecía una postal maravillosa y en un valle hermoso, y de repente resulta que Lot dijo, mira nada más, ahora sí, este es el territorio, es el terreno, ve los prados, ve esto, está formidable. Yo quiero compartirles esta historia que viene ahí en Génesis 13, versículo 10. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta el Zoar era la tierra de regadío, como el jardín del
del señorío como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Y fue así como Abram y Lot se separaron. Abram se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo a Abram: Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abram levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y ahí erigió un altar al Señor. Yo quiero que pongamos atención porque esta historia es muy importante. Nosotros muchas veces, como decimos aquí en México, nos vamos con la finta, ¿verdad? Escogemos lo que puede ser mejor ante nuestros ojos, pero no necesariamente lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay veces en que simplemente por ver algo que puede ser muy bueno, puede ser una decisión donde yo estoy tomándola en base a lo que veo, porque oye, este trabajo se ve maravilloso, este negocio se ve maravilloso, esta escuela para mis hijos se ve formidable, esta casa, wow. Pero si no le preguntamos a Dios, ¿qué sucede al final? Resulta que ese colegio que se veía tan maravilloso para mis hijos, resulta que no era el mejor colegio, y las amistades que van a ser amistades de mis hijos resulta que no son las mejores amistades. Pero lo vi y, como dicen, me fui con la finta. Y después ese trabajo que era maravilloso, ¿verdad? Resulta que me habían invitado a mí antes que este trabajo a crecer con una empresa, pero yo tomé la decisión de irme con una empresa mucho mayor, y ahora resulta que esa no era la voluntad de Dios, no estaba dentro del plan de Dios. Dios quería darme mucho más, pero me adelanté a la decisión, tomé una mala decisión, y entonces hoy estoy viviendo también esas consecuencias. Y así sucesivamente. Cuando nosotros decidimos complacer y honrar a Dios, entonces Él nos va a dar lo mayor de su bendición. Y dice aquí que Dios llevó a Abraham y le dijo: levanta la vista del lugar donde estás y mira hacia todos lados, porque tú eres el que lleva la bendición. Y hoy yo quiero decirte que tú estás marcado con la bendición de Dios. Es para ti. Y donde tú vayas vas a ser de bendición en donde tú estés. Y esto lo tienes que creer. Eres una persona que fue sellada con el Espíritu Santo. Llevas el sello real en ti. Y donde tú vayas serás bendecido. Y esto lo tienes tú que comenzar a creer, porque es una promesa de Dios para ti y para tu vida. Si hoy estás aquí no es por casualidad, es porque Dios te escogió. Igual que Abraham le dijo: oye, Abraham, yo te escojo a ti. Sal de tu tierra y tu parentela. Así te escogió, y hoy Dios te trajo a este lugar para que en este lugar seas árbol plantado junto a corrientes de agua, y para que aquí crezcas y tus dones se acrecenten y se multipliquen en todas las áreas de tu vida, y seas 100 y 1000 veces victorioso. Nuestras bendiciones no dependen de mi fuente de trabajo. Mis bendiciones dependen del quien somos, y somos hijos del Rey y del Señor. Y el mismo Dios que llamó a Abraham y lo bendijo es el mismo Dios que hoy es Padre y Rey sobre tu vida, si tú le haces caso y si tú lo invitas a que Él sea ese Señor. Cuando nosotros hacemos a Dios Señor de nuestras vidas, o lo hacemos Señor de todo, o Él es Señor de nada. No podemos estar caminando con un doble ánimo. No podemos estar pensando en que en esto sí soy bendecido y en esto no soy bendecido, porque debemos primeramente ser agradecidos. Pudimos tener un mal día, pudimos tener una mala semana, un mal mes tal vez,
Pero ¿sabes qué? En esos días es cuando más nosotros crecemos. Al final dice aquí, y esta historia me gustó mucho por eso, porque dice, allí Abraham erigió un altar al Señor. ¿Sabes qué fue lo primero que pensó Abraham? Dar gracias. Darle gracias a Dios. Gracias porque a pesar de que Lot escogió lo mejor, tu bendición me perseguirá y me seguirá todos los días de mi vida, sin importar el lugar donde hoy esté. Cuando tomamos decisiones apresuradas y decimos, mira, ve cómo está México, vámonos a vivir a otro lugar, ya no quiero estar viviendo en esta nación. Cuidado, porque te puedes salir del plan de bendición de Dios. Dios te plantó aquí, Dios no se equivoca, a menos que Dios te diga, muévete. Pero si no te ha dicho muévete, entonces prepárate, porque aquí era donde tu camino iba a ser bendecido, donde ibas a ser plantado, donde ibas a crecer, donde tus hijos tenían grandes planes, donde las amistades de tus hijos iban a ser fortalecidas. Y de repente hoy veo familias que han tomado decisiones de esta forma, de manera apresurada, en preocupación, en afán, y hoy están sufriendo las consecuencias de esto. Familias que hoy están viviendo en el extranjero, que sus hijos no estaban expuestos a las adicciones y las drogas, y hoy desafortunadamente, hoy están ya en las drogas. Pero eso sí, estamos en el primer mundo. ¿Qué es mejor? ¿Estar en el primer mundo o en el centro de la voluntad de Dios? Yo me pregunto. ¿Qué es mejor? Cada decisión consúltala con Dios. Y si Dios no te mueve, no es el tiempo. No es el tiempo. Estás en el mejor lugar. Aquí es donde Dios te va a bendecir, donde te ha puesto, donde te ha plantado, donde te ha sembrado. Siempre debo de estar consciente de quién soy hijo. Siempre debo estar consciente de quién es mi Padre. Él se va a interesar siempre por mí. Fíjate en esto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, pasó un milagro que pocas veces ponemos atención. Decimos, es que estuvieron en el desierto, pobres. Pero sabes que en el desierto, fíjense lo que sucedió. No se enfermaron ninguno de los 40 años que estuvieron en el desierto. No se gastó su vestido y todos los días tenían que comer y que beber en el desierto. ¿Qué fue lo que causó que estuvieran tanto tiempo en ese desierto? Que se quejaban. Porque no veían la bendición de no enfermarse. No veían la bendición de que todos los días ni siquiera tenían que salir a trabajar, porque Dios suplía su alimento. El alimento venía a ellos. Pero ellos no vieron todo eso. Ellos vieron el desierto. Y cuando tú estás viendo el desierto a través de tus quejas, a través de estar diciendo, mira, pues es que ve dónde, esta casa, esta esposa, este esposo, estos hijos y todo eso, perdemos la bendición de estar viendo lo que Dios ya nos dio. Y el primer regalo tan grande que tenemos es que hoy podemos estar vivos. Levanta tus dos manos, ¿sí? Hoy somos afortunados porque hoy yo puedo mover mis manos, porque hoy tengo dos brazos, porque hoy puedo mover mis dedos. Respira. Soy afortunado porque puedo respirar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es un milagro poder estar hoy aquí. Pero yo puedo voltear y decir, híjole, mañana yo no sé ni cómo voy a pagar la renta. No te preocupes. El mismo Padre, el mismo Dios que suplió todas las necesidades en el desierto, es el mismo Dios que hoy está contigo. Tú créele a Él. No magnifiques el problema. Hay que tener ese contentamiento. De los 12 espías que finalmente fueron enviados para reconocer la tierra prometida de Dios, que esa era la meta a la cual Dios los llevaba, dicen que nada más 2, es decir, el 16%,
que fueron Josué y Caleb, llegaron diciendo: en verdad, esta es la tierra prometida. Pero los otros 10 magnificaron el problema y dijeron: hay gigantes, hay muchos pueblos, hay ciudades fortificadas, mira todos los problemas. ¿Y qué sucede? Que esos 10 apagaron prácticamente el ánimo con el cual Josué y Caleb llegaron a dar las buenas nuevas para comprobar que lo que Dios tenía prometido para sus vidas era bueno, era de a de veras. Y de los 2 millones que salieron de Egipto, dice que todos aquellos menores a 20 años, toda esa generación no entró. Y si tú sacas la cuenta, entonces Josué y Caleb fueron el punto 0,000,001% de los que vivieron en bendición, porque ellos magnificaron la promesa de Dios y los otros magnificaron el desierto. ¿Me entienden? ¿En qué lado estamos hoy? Porque hoy podemos ver la historia. Es fácil cuando ves la historia al final y dices: qué tontos. ¿Cómo negaron el hecho de poder entrar a la tierra prometida? Pero no nos estamos dando cuenta que la viga en nuestro ojo es mayor y que hoy yo me estoy quejando en el desierto en el cual hoy yo estoy viviendo. Hay personas que dicen: es que jóvenes, es que mis papás, mis padres, es que son padres que son duros y no me dejan salir a ningún lado, y mira a mi papá y mira a mi mamá. Cuando sabes que hay otros cientos que están en orfanatos, abandonados, que dicen: ¿cómo me gustaría hoy tener un padre que al menos me dijera que no puedo salir el día de hoy? Y entonces comenzamos a valorar lo que hoy no tenemos, ¿verdad? Lo que hoy tenemos, perdón. Y hemos recibido entonces tantas cosas de parte de Dios. Una de las personas que iba a un grupo en casa con nosotros en Monterrey, llegó un momento en que se quedó sin trabajo y orábamos por él y todo, pero él llegaba con nosotros a quejarse de su situación. Y así estuvo como 3 o 4 meses. Una noche llegó y nos dijo: Humberto y Areli, quiero pedir perdón ante Dios, porque nunca me di cuenta que mientras yo estaba quejándome y dejando de creer en Dios, no me di cuenta que a mis hijos nunca les faltó el sustento, nunca se dejaron de pagar sus colegiaturas. En el tiempo en el que yo perdí mi trabajo, le dieron en ese mismo mes una beca a mis hijos para que siguieran estudiando, y yo me quejaba con Dios. Y ese tiempo, dice, nunca me han invitado tantas veces a comer a tan buenos lugares como estos últimos veces. He comido mejor que cuando yo tenía un trabajo. Pero dice, eso no lo veía. Yo le quiero pedir perdón a Dios porque magnifiqué mi problema y mi situación y dejé de poner atención en todas las bendiciones que yo estaba recibiendo de parte de Dios en ese momento. Y sabes que en ese momento su vida cambió porque comenzó a apreciar lo que antes no había podido apreciar. Y muchas veces hay situaciones que nos suceden en nuestra vida para que apreciemos las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Muchas veces suceden cosas que dices, ¿cómo me pudo pasar esto? Pero a través de que me sucedió esta enfermedad, este accidente o una situación determinada, es cuando yo puedo valorar más que Dios está conmigo, que Dios no me va a dejar, que Dios se va a glorificar en cualquier problema y en cualquier situación. Pero si comienzo a entrar en pánico, como esta vecina, ¿verdad? Yo me imagino a la vecina saliendo, me robaron las 4 llantas, no es posible, ve la inseguridad del país donde vivimos, ¿cómo es posible? Oye, pero tienes 2 coches, tienes casa, tienes familia. La siguiente vez mételos al garage, no hay problema. Pero bueno, pues ya, eso es lo de menos, está sano. Está sano. Primero es mi agradecimiento a Dios. Mi agradecimiento a Dios. Porque cuando yo soy agradecido, Dios me va a dar muchísimo más. Fíjate que en la vida podemos poner a 2 personas
que vivan las mismas situaciones, las mismas circunstancias. Y uno se va a quejar constantemente y va a decir: el país, el gobierno, los impuestos, el tráfico, mi familia, ve nada más la contaminación, la crisis. Y otro va a decir: gracias por este país donde yo vivo. Gracias porque no vivo hoy en un país donde hay una dictadura. Gracias porque tengo libertad. Gracias porque estoy en una tierra bendecida. Gracias porque tengo un techo, porque tengo un hogar, tengo una cama, tengo una familia. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. ¿Cómo percibo yo mis circunstancias? Y es como cada uno de nosotros escogemos ver nuestra situación en este momento. Un corazón lleno de las promesas de Dios repele todas las semillas de desaliento. Un corazón lleno de las promesas de Dios, en él no caben las malas noticias, que las va a ver, pero es mi percepción y poder ser agradecido. Yo puedo decir: gracias, Señor, porque ha venido otra prueba, y en esta prueba yo voy a ver el Dios que tengo, el Dios de los ejércitos, el Dios que vence antes de yo comenzar. O puedo decir: qué mala suerte, acabo de salir de una y estoy comenzando en otra. Cuando yo tomo en cuenta a Dios y a Dios glorifico, entonces me puedo yo poner como espectador para ver quién va a librar la batalla. Y comienzo entonces a tomar ese bastón de mando que Él ya me dio para poder ser mucho más que vencedores. ¿Cómo podemos cambiar? Porque esa es la pregunta ahora. ¿Cómo puedo yo cambiar la percepción de cómo me está yendo y cómo ver las circunstancias de una mejor forma? Y aquí también el apóstol Pablo nos da la receta en Filipenses 4:2. Dice: he aprendido, repite conmigo, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Si alguien era experto en estar en situaciones de prueba tras prueba tras prueba, ¿quién era? Pablo. De tribulación en tribulación. Salía de un naufragio, lo mordía una serpiente. Lo mordió una serpiente, entraba a la cárcel. Salía de la cárcel, lo azotaban. Lo volvían a meter a la cárcel, perdía a todos sus amigos, nadie le hacía caso. Y estando en la cárcel, preso, escribe Filipenses. Y en Filipenses dice: he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¿Por qué? Porque de cada situación él sabía de quién era hijo. Él sabía a quién servía. ¿Y quién mejor que Pablo para que nos diga cómo lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Pues en cada prueba. En cada prueba su corazón, su mente fue transformada. Y unas de las formas en la cual nosotros podemos valorar más lo que hoy tenemos es igual que como lo hace una empresa. Tú sabes que en una empresa hay activos y hay pasivos. Los activos es todo lo que me suma un valor. Los pasivos es todo lo que me resta. Una deuda, entonces pasa a un pasivo. Un edificio, una posesión o lo que yo estoy recibiendo pasa a la columna de activos. Así de sencillo. Cuando yo salga de esta plática, lo mejor que puedo hacer es comenzar a escribir cuáles son mis activos. Y tal vez te empiece a costar trabajo: es que yo no tengo activos. Oye, ¿tienes un hogar ahorita donde ir? Sí, ese hogar es un activo. Gracias por ese activo. ¿Tienes familia donde ir? Sí. ¿Tienes padres? ¿Tienes hijos? Sí. Ponlos en la columna de activos y empieza a dar gracias a Dios por eso que está en todo el lado de los activos. Ahora, fíjate en la columna de los pasivos. ¿Cuál va a ser más grande? ¿Mis activos o mis pasivos? Jesús dijo, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis activos en Dios van a ser mucho más grandes que mis pasivos. ¿Y sabes qué debe de ir al principio de la lista? La vida eterna, la salvación. Porque es un regalo.
Ese ni siquiera tuvimos que trabajar por él. Ese fue algo que Jesús nos lo dio pagando un precio y hoy es gratis. Hoy esa salvación es la primera que tiene que estar al principio de mi lista. Porque pase lo que pase, sin importar lo que hoy suceda y este edificio hoy comience a temblar y nos caiga encima, no va a pasar nada. Porque tenemos vida eterna para en Cristo, que ya preparó moradas para cada uno de nosotros. Y las moradas son mucho más grandes que las que hoy tenemos en esta tierra. ¿No te da eso esperanza? ¿No te pone eso de buen humor? Eso es lo primero que tiene que ir en nuestro activo principal. Es lo que más vale, es el sello por el cual fuimos nosotros apartados por la sangre de Jesús. Hoy somos salvos y sin importar que nadie venga y te diga cómo está tu vida y tus circunstancias, y por más de que te compares con el de al lado y el que tiene más, no importa, yo tengo vida eterna y yo sé a quién sirvo y de quién soy hijo. Y voy a ser prosperado todos los días de mi vida porque son en todas las áreas. Dice que te vaya bien, así dice Josué 1:8. Yo quiero que seas prosperado en todo, en todo, en todo. Y prosperarás todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Tengo salvación, tengo al Espíritu Santo. Hace 2000 años no tenían al Espíritu Santo. Hoy tengo al Espíritu Santo conmigo. ¿Tú sabes cuáles son los dones del Espíritu Santo? Hay un don de sabiduría. Ese don de sabiduría me dice, me avisa: oye, cuidado con esta persona con la que estás haciendo un negocio. Ese es un activo estratégico. Tengo palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento es decir, oye, yo sé, siento algo, siento que tienes probablemente, que estás pasando por esta situación en tu vida. Y la persona te va a decir, ¿cómo sabes? Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Esa es palabra de conocimiento. Y sé que tal vez ahorita te esté doliendo la rodilla, te duele un hombro, tengas un problema en tu cuerpo. Y Él te va a decir, ¿cómo sabes? Tengo el Espíritu Santo conmigo. Y después tú le puedes decir, ¿quieres que ore por ti? Porque también otro don del Espíritu Santo es el don de sanidad. Es el poder completo de Dios a través de mí. Por eso son dones. Y son dones que se tienen que activar. Yo quiero que en verdad abracemos este regalo del tiempo que hoy estemos viviendo en esta tierra. Porque tenemos muchísimo más que a veces lo que magnificamos en un problema tan pequeño que puede venir en nuestras vidas. ¿Lo crees? La actitud que empodere es la actitud que va a guiar mi vida. Y si yo la actitud que hoy estoy empoderando es una queja constante, esa queja es lo que va a estar guiando mi vida. Si la actitud es una actitud de gratitud de todos los días, decirle a Dios, gracias Señor porque hoy es un nuevo día. Un nuevo día para ver tu gloria, un nuevo día para cerrar un contrato y una venta más porque tú eres el Dios de lo asombroso, tú me vas a sorprender. Un nuevo día donde tú vas a llevar a mis hijos a más y los vas a bendecir y los vas a proteger y los vas a guardar de todo mal. Un nuevo día para yo poder apreciar que hoy tengo yo comida en mi mesa y por eso lo primero que hago hoy es sentarme a la mesa y dar gracias a Dios por los alimentos, porque son por gracia, por gracia. Y no digo otra vez la sopa de anoche, otra vez este recalentado. ¿Por qué? Porque he aprendido, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir con contentamiento por lo que yo tengo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Josué, al final de sus días, dijo lo siguiente: yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre que tuvo esa actitud de ver las promesas de Dios, junto con Caleb, fueron los dos únicos que pudieron vivir en plenitud las promesas de Dios.
pudieron ver cómo el Dios que los respaldaba venció a todos los pueblos y cómo la tierra donde fluye leche y miel, una tierra bendecida, se hizo realidad, porque ellos, en lugar de quejarse y de caminar una vida en ingratitud, ellos decidieron ser agradecidos. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco me diste gracias, sobre mucho te pondré. Pero si en lo poco nos quejamos, ¿cómo esperaremos entonces ver las bendiciones de Dios? Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Y con esto termino. Ellos tenían todo. Todo. Su condición, su manera de ver las cosas y su perspectiva fue la misma que los privó de seguir en la tierra prometida. Porque ellos quisieron más. Quisieron y anhelaron más de lo que Dios ya les había dado para su contentamiento. Y cuando yo camino agradecido con lo que tengo, entonces puedo ver mucho más lo que Dios me ha dado. El lugar donde estamos es un regalo de Dios. Las sillas donde estamos sentados son un regalo de Dios. La ropa que traemos puestas son un regalo de Dios. ¿Dónde vamos a ir a comer ahorita? Es regalo de Dios. Tenemos que ser agradecidos y aprender a vivir como Pablo. Y si Pablo tuvo contentamiento estando ahí preso en Roma escribiendo Filipenses, ¿cuánto más nosotros que hoy tenemos la libertad y la plenitud de vivir con Cristo, sabiendo que Él ya preparó mi morada, sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo y sabiendo que tengo al mejor Padre, porque Él es un buen Padre? Tú puedes decir, ¿cómo me fue a suceder esto? Pero si esto cambió mi corazón, si esto hizo que el corazón de mis hijos se pusiera para ver el corazón de Dios, entonces fue lo mejor que pudo sucederte. A veces es difícil, a veces es duro, pero Él no nos va a dejar. No dejó a su pueblo en el desierto y era un pueblo necio, terco, pero no los dejó. Y siempre les dijo, si tan solo cambien su corazón, ahí hay una tierra prometida, una tierra llena de bendiciones. En inglés hay un dicho para esto que dice, if you complain, you remain. Si te quejas, ahí te quedas. ¿No será que hoy en día nos estemos quejando de más y estemos dejando de ver todas las bendiciones que ya hemos recibido? Preparémonos para caminar con gratitud. Preparémonos para levantarnos el día de mañana y decirle, Señor, gracias porque pude abrir los ojos. Gracias porque tuve un lecho donde dormir. Gracias porque tengo a alguien a mi lado. Gracias porque tengo un techo. Gracias por mis hijos. Gracias porque hoy es un nuevo día para ver tu gloria. Gracias porque este día va a ser diferente a los anteriores. Gracias porque hoy, Señor, tú vas a multiplicar todo lo que hoy tú me has dado, porque tus misericordias se renuevan todos los días, todos los días, todos los días. ¿De quién depende hacer los días diferentes? De mi actitud y de lo que yo esté percibiendo el día de hoy. ¿Lo crees? ¿Estamos agradecidos o no estamos agradecidos? Y si quieres quejarte, acuérdate de aquel que hoy simplemente ya no pudo ver un día más. 1 millón de personas mueren cada semana. 1 millón de personas en el mundo mueren cada semana.
Y tú vas a decir, bueno, pero es el curso natural de la población. Un gran porcentaje es por hambre, por accidentes, por situaciones que vinieron a su vida, por suicidios. Pero esta semana yo soy de los afortunados porque tengo un Dios grande que está conmigo, un Dios que me bendice. Si hoy tú tienes 200 pesos en tu bolsillo, tú puedes decir que eres del 8% de la población mundial que hoy tiene esa cantidad en su bolsa. Y entonces podemos comenzar a decirle gracias, Señor. Y aún así, si hoy nos ponemos a ver la dicha de haber conocido a Dios y que Jesucristo sea mi Salvador, ese porcentaje es todavía menor. Somos escogidos. Somos escogidos por gracia. Por gracia. Por gracia recibimos y por gracia podemos dar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Con Dios, cada día ordinario se convierte en un día extraordinario. Y termino con este salmo, que es como comenzó todo el libro de Salmos. Y es el salmo número 1. Es un salmo de David, de aquel que escribió tantos salmos dándole gracias a Dios. Y dijo: dichoso el hombre que no sigue consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y aquí viene lo mejor: y todo cuanto hace prospera. ¿Por qué? Porque estamos plantados en el mejor lugar. Tengo la mejor familia. Estoy en el mejor tiempo. Tengo los mejores hermanos, tengo los mejores padres, tengo los mejores hijos, tengo la mejor esposa, tengo el mejor trabajo. Y si yo lo pienso así, mi aptitud va a cambiar y puedo decir: soy bendecido, soy prosperado. ¿Y qué va a hacer Dios? En lo poco fuiste fiel, en lo poco estuviste contento, prepárate, porque sobre mucho te pondré, porque vas a estar plantado siempre en el mejor lugar. Y te voy a dar y te voy a poner siempre en la mejor tierra. Y como Abraham, alza tus ojos este día, dice, porque aunque veas al sur, al norte, al este, al oeste, serás bendecido a donde vayas por los siglos de los siglos, en el mejor lugar, porque yo te he escogido, yo te he sacado y yo te haré prosperar a donde tú vayas, porque la bendición te la he dado a ti. Eres hijo y nunca nada ni nadie me va a arrebatar a este hijo. Y así nos ve nuestro Padre.